saints marching in, when the saints go marching in. Yes, I want to be. Conmoción, conmemoración. Echar el ancla en la memoria para descifrar los laberintos del presente. Recordar no es solo hilar indulgentemente la historia, sino tarea continua del esclarecimiento de la hora. Gran parte de la actual configuración manifiesta, acechante y reservada del país, y la visión con que se le percibe, moldea o imagina, tiene algún origen vital en los acontecimientos ocurridos en la segunda mitad de los años 60. Esta fabulosa suite de uno de los hoteles más exclusivos de Hamburgo está reservada a los millonarios. Cuando siendo unos desconocidos, los Beatles se presentaron por primera vez en Alemania, jamás soñaron que años después iban a ocuparla. Sin embargo, gracias a sus interpretaciones musicales, los melenudos ya pueden permitirse ese lujo. Ese lujo y otro un tanto peligroso, como el opinar públicamente de todos los tópicos, no siempre con tino y con respeto. Y es que no piensan los Beatles que su audacia, y valga el vaticinio, puede llevarlos al mismo sitio oscuro del que surgieron. Es que la gente joven ya no se conforma a vivir dentro de las estructuras rígidas de las que la gente grande, vieja, se las ha impuesto. La gente joven ya no quiere vivir como el mundo que ha heredado, ¿no? Que es un mundo que no está bien. No podemos tener nada contra el gobierno y aparte de eso, nosotros somos estudiantes, no podemos opinar nosotros. Dime tú, ¿cuál es tu preocupación mayor en este momento, como joven y como estudiante? Bueno, mi preocupación mayor yo creo que es en primer lugar la guerra de Vietnam y después el hecho de que logren por fin definitivamente liberarse todos los países subdesarrollados del yugo neocolonialista que los somete el imperialismo norteamericano. ¿Qué piensan de la guerra de Vietnam? ¿Por quién me toma? Bueno, pues lo clásico, ¿no? Que es una guerra tonta, que no debe haber intervención en ningún país y que arriba la autodeterminación de los pueblos. ¿Y qué piensa de las píldoras para el control de la natalidad? Pues yo pienso que es una muy buena medida. ¿Tú tienes novia? Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. ¿Pero las tienes? ¿Utiliza las píldoras? No, hay otros medios. ¿Tú crees que la televisión dice la verdad? Algunas veces. ¿Algunas qué quiere decir? Que en unas cosas sí es la verdad, en los que les conviene decir, en otras no. ¿Qué piensas del LSD? Pues nunca lo he probado, no sabría decirle qué pensaría realmente. ¿Y de la marihuana? Pues que es un estimulante muy bueno a veces. Muchas gracias. De nada. Hacia 1965, la población nacional se acerca a los 40 millones. Y en promedio, cada kilómetro del territorio es habitado por 21 personas. El modelo económico
Designado como desarrollo estabilizador, seguido durante más de una década, ha propiciado que cambien las fuentes de labor. No obstante el interés hacia el reparto agrario que muestra el reciente gobierno, presidido por el abogado Gustavo Díaz Ordaz, la producción del campo contribuye alrededor del 12% al volumen total de bienes, mientras el comercio y la manufactura generan, cada una, poco más del 25%. Las actividades de servicios resuelven momentáneamente la demanda de empleos, absorbiendo el 13,5% de la población económicamente activa, donde cada vez más abundan los jóvenes. Casi la mitad son menores de 34 años. Sin embargo, se calcula que todavía el 13% permanecen inactivos. Las ciudades consolidan su influjo. El 27% del total poblacional radica en centros urbanos de más de 100,000 habitantes. Y el 24% busca allegarse a condiciones menos rurales. Junto a un veloz crecimiento demográfico, estimado en 3,5%, se advierten las coordenadas de un distinto y accidentado mapa urbano que registra numerosas islas de lámina y cartón. Archipiélagos irregulares que disuelven los antiguos límites de las principales ciudades. Aparentemente, se mantiene el proyecto nacional de la revolución consagrada. Se vislumbra un porvenir cuyo fundamento se encuentra en una relativa calma social y política. La segunda parte de los años 60 encuentran a México dilucidando su versión de la modernidad. Se celebra más de medio siglo del estallido contra las desigualdades del porfirismo, pero aún prevalecen graves carencias. Exhibir los fragmentos del submundo, develar la marginación, tiene un sentido que atemoriza y lastima el cultivo de una imagen institucional que encomia solo los frutos de la prosperidad. El lustro, de hecho, nace contradiciendo ilusiones. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística censura la aparición de la obra antropológica Los hijos de Sánchez, escrita por Oscar Lewis, que refiere el desencanto patriótico y los infortunios de una prototípica familia de las vecindades capitalinas. Se consolida una corriente de escritores, artistas e intelectuales con estilos que admitían el valor de la nota periodística y la propagación popular del conocimiento. Una corriente que buscaba más el entretenimiento que la academia, disponiendo de la crítica y la sátira contra el tradicionalismo. El peso de los grupos culturales emergentes podía medirse tanto en la resonancia que lograron las publicaciones bajo su predominio, como en la fundación de su propio espacio cosmopolita, el escaparate abierto del vanguardismo, la caja acústica de lo anticonvencional, la escenografía de lo fantástico, la zona rosa. De otro lado, sobresalían los poetas contestatarios y, como un solitario pertinaz frente a la militancia insípida, José Revueltas. El análisis es la norma. En
la tónica cultural que disecciona el universo mexicano, el ensayo es el bisturí predilecto. Como nunca antes, las ciencias sociales irrumpen afinando interpretaciones, acentuando la seriedad de averiguar contextos. Antiimperialismo es una clave que también se traduce como oposición al intervencionismo. El bloqueo a Cuba, la invasión estadounidense a la República Dominicana y la escalada de marines en Vietnam estimulan el reforzamiento de soberanía y se edifica un puente simbólico con América Latina. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Entre 1966 y 1967, la idea de una fractura generacional toma impulso. Lo que en los años anteriores había sido contemplado como una imitación de los moldes norteamericanos, ahora resulta una riesgosa pérdida de moral y tradición. Para los que prefieren las tesis conservadoras, la aparición de un lenguaje híbrido, el Spanglish, que responde a la influencia del patrón estadounidense de publicidad, estimulado especialmente por la televisión, los ropajes extravagantes y cierta desinhibición sexual en la música y el baile, despiertan prejuicios que acaban advirtiendo que tales desviaciones propiciarán la delincuencia o la subversión comunista. Algunos diarios y publicaciones, unidos a la creciente credibilidad de los telenoticieros, suelen ver conjuras desestabilizadoras, toda vez que el país se prepara para realizar los 19º Juegos Olímpicos y representa un punto focal. En el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Ciudad Universitaria, tuvo lugar la solemne entrega de premios a quienes presentaron los mejores proyectos para emblemas y construcciones destinados a la Olimpiada de 1968. El señor Rafael Jiménez Jasso fue premiado por el proyecto para la Villa Olímpica. Y los señores Carlos López Zavala y Benjamín Escalona Flores por el emblema para la Olimpiada. Después del frustrado ataque al cuartel Madera en Chihuahua, se habla de conspiraciones descubiertas en Tamaulipas, Puebla y Guerrero. En un cuadro de temores institucionales, los sitios de debate, las universidades, por caso, son vistas con suspicacia. Mientras tanto, los centros de educación superior afrontan en general la necesidad de reformas académicas agravadas por el incremento del alumnado y la escasez de recursos. La población universitaria asciende progresivamente a partir de entonces, aproximándose a los 100,000 estudiantes. Un promedio de 35 estudiantes por profesor. De la misma juventud procedió un distinto retrato de sí misma. La literatura de La Onda, protagonizada por José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz y Gerardo de la Torre fundamentalmente, transformó la óptica de la adolescencia pudorosa, torpe y despreocupada, arquetípica de numerosas películas. Su prosa asimiló y a su vez renovó el habla de un sector urbano. Legitimó entre ironías las ambiciones clasemedieras y ayudó a despojarse de los puritanismos sexuales y religiosos. Paz y amor. Si Vietnam, la segregación racial,
La Guerra Fría o los asesinatos políticos eran asuntos fomentados por unos para involucrar a otros. Mejor inventar el paraíso propio. La inconformidad hacia la ética del conservadurismo, que justificaba el odio y el genocidio, induce a la protesta elemental. Nadie de menos de 25 años desea comprar complicidades siniestras. De los intelectuales franceses al sur de California, de San Francisco, USA, a Huautla, Oaxaca, de los hippies a los hipitecas, sale a flote la contracultura que no tendrá escrúpulos para dejar las formalidades, vivir en comunas o disfrutar la mística del alucine. En algún momento, sin saber cómo se debe ser, se es. México se convulsiona. Es un símil de alumbramiento sin alguna profilaxis. Sangre, masas queriendo creer, instituciones en pugna, decisiones fatales. Los acontecimientos descubren los apetitos de democracia. El fenómeno tiene rostro propio, aunque lo acusen de complot importado. Nada es desaprovechable para ganar la calle. Los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, aprenden imágenes deslumbrantes y dramáticas que al mismo tiempo testimonian la ingenua esperanza del cambio y la dureza impasible del poder público. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Señores, ya no puedo agregar esto. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! Pero por encima de todo, ¡viva México! Pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la obligación ineludible de impedir la discusión de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. Al pueblo y a los estudiantes de México. La toma de la ciudad universitaria por el ejército ha sido un grave error político del gobierno mexicano que lo ordenó. El carácter contraproducente de esta medida
se ha revertido de inmediato hacia las propias autoridades, quienes se han mostrado incapaces de comprender el significado histórico de nuestro movimiento, por ello mismo irreprimible. Este atropello a la autonomía universitaria, al estudiantado en su conjunto y al pueblo de México, representa una real subversión del orden constitucional que ha obtenido de inmediato una respuesta enérgica y democrática. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. Consejo Nacional de Huelga. La manifestación del 2 de octubre parecía tranquila. No había granaderos armados y amenazantes. Llegaron como 6,000 personas. Después de que un helicóptero lanzó 2 bengalas verdes, se oyó un ruido atronador de carros blindados y la Plaza de las Tres Culturas fue rodeada por los 4 lados. Para que nunca se olviden la gloriosa Olimpia, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Ay, plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas. 400 esperanzas a traición arrebatadas. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas porque... Qué incómodos son los muertos. La gente se cansa pronto de ellos. Los periodistas escriben la llegada de la llama olímpica. Durante mucho tiempo, solo se habló de cronómetros, de atletas, de zambullidas, de saltos, de medallas. Muerte sin fin. Obsesivamente el pasado desarma la modernidad. No obstante que al terminar los 60, la capital del país se mueve sobre transportes veloces. Que la electricidad roza los 7.5 millones de watts. Que el petróleo se explota 4 veces más que el nivel de los años 30. Que la tierra irrigada rebasa los 3 millones de hectáreas. Se presencia un descenso en la movilidad social. Y lo que no es medible,
un resentimiento común entre las capas medias y bajas. En 1969, la NASA toca la Luna y los trasplantes cardíacos son la oportunidad para distraerse en la crueldad. De modo violento se imprime la historia. De muchos modos se intenta revolucionar al país. Este es el legado de la generación de los 60.